Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para chismear, analizar y soñar con las estrellas de Turquía. Para quienes aún no me conocen, soy y estoy absolutamente emocionada de tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por formar parte de esta comunidad maravillosa. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a encantar, porque ¿a quién no le gustan los buenos chismes y las historias de amor, drama y pasión que nos regalan las telenovelas turcas? Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en el universo fascinante de dos de las estrellas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas, la radiante Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Y en particular, vamos a analizar ese momento crucial, esa sorpresa de cumpleaños que literalmente lo cambió todo. Prepárense porque la historia está llena de giros inesperados, secretos a flor de piel y, por supuesto, mucho, mucho amor. Ya saben que me encanta mantenerlos al tanto de las últimas noticias de sus estrellas favoritas, de esos romances que nos hacen suspirar y de los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Y esta historia es, de verdad, una joya, una de esas que dejan huella en el corazón. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Prometo traerles contenido fresco, jugoso y lleno de sorpresas todas las semanas. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Me hacen muy feliz y me dan la motivación para seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero agradecerles por todos sus mensajes, por sus comentarios llenos de cariño y por la pasión que demuestran por este mundo. Son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia llena de secretos, romance y mucho drama. Todo comienza en realidad, podríamos decir que comienza mucho antes, con el éxito arrollador de la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Recuerdan esa serie? Por favor, díganme que sí. Es que fue un fenómeno, ¿verdad? La serie nos conquistó a todos. La trama era fresca, divertida y con un toque de misterio que nos enganchaba semana tras semana. Pero sin duda el mayor atractivo de Pájaro Soñador era la química explosiva, la conexión innegable y la complicidad que emanaban de Demet Özdemir, que interpretaba a Sanem Aydın, y Can Yaman, que interpretaba a Can Divit. Esa química traspasaba la pantalla, y era imposible no sentir que algo más estaba sucediendo entre ellos. La historia nos presentaba a Sanem, una joven soñadora y llena de energía, que se veía envuelta en una serie de enredos románticos y laborales. Y a Can, un fotógrafo exitoso, atractivo y misterioso, que conquistaba a todos con su encanto y su mirada penetrante. La serie nos mostraba el choque de dos mundos, la lucha por los sueños y, por supuesto, el nacimiento de un amor que parecía imposible. La serie era una montaña rusa de emociones, reíamos, llorábamos, nos emocionábamos y, sobre todo, soñábamos con que ese amor trascendiera la pantalla y se hiciera realidad. La química entre Demet y Can era explosiva. Era de esas series que te enganchaban desde el primer capítulo y no podías esperar el siguiente. La forma en que se miraban, las risas cómplices, los roces casuales, todo apuntaba a una conexión especial, algo que iba más allá de la actuación. Cada escena juntos era una explosión de emociones, una demostración de la complicidad y la atracción que sentían el uno por el otro. Todos, absolutamente todos, queríamos saber qué iba a pasar con ellos, con Sanem y Can, y si su amor en la ficción se trasladaría a la vida real. Y es que, seamos honestos, la química que tenían en la pantalla era innegable. Se miraban a los ojos y ¡paf! Chispas por todos lados. La forma en que se reían juntos, la complicidad, las miradas que se dedicaban, era imposible no pensar que algo más estaba pasando entre ellos. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo delataba una conexión especial, una atracción que se sentía en el aire. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Crearon miles de cuentas de fans, editaron vídeos, escribieron fanfics, hicieron de todo. Querían a Sanem y a Can juntos, dentro y fuera de la pantalla. Querían que ese amor fuera real. Querían ver a Demet y Can como pareja en la vida real. ¿Y quién no los entendía? En ese momento, las redes sociales explotaban con cada interacción entre ellos. Cualquier foto, cualquier comentario, cualquier gesto era analizado al detalle. Los fans, como verdaderos detectives, buscaban cualquier pista, cualquier señal que confirmara sus sospechas. La tensión era palpable, la expectativa era enorme. La pregunta que todos se hacían era, ¿será verdad?
¿Estarán Demet y Can juntos en la vida real? Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Era el cumpleaños de Can Yaman. Un cumpleaños IMP. Hortante, de esos que marcan un antes y un después. Un cumpleaños que sin saberlo cambiaría el rumbo de sus vidas. ¿Y Demet? ¿Qué hizo Demet? Bueno, pues preparó una sorpresa que literalmente dejó a todos boquiabiertos. Imagínense la escena, una fiesta íntima, rodeada de amigos y compañeros de trabajo. La atmósfera, por lo que se cuenta, era festiva, alegre, llena de risas y buena vibra. La decoración, los colores, la música, todo estaba pensado para celebrar la vida y el éxito de Can. Y de repente, ¡zas! Demet entra en escena con un regalo especial, un detalle que revelaba mucho más de lo que las palabras podían decir. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué fue esa sorpresa que causó tanto revuelo y que, según muchos, fue el inicio de un romance que prometía mucho? Pues bien, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y analizar la relación que tenían en ese momento. Para la época del cumpleaños, los rumores sobre una posible relación entre ellos ya eran muy fuertes. La prensa, los paparazzi, los medios de comunicación, todos hablaban de ellos. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando una foto, una prueba, cualquier cosa que confirmara lo que todos sospechaban. Ellos, por su parte, mantenían un silencio prudente sin confirmar ni desmentir nada. La presión mediática era enorme. Cada paso que daban era analizado al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretada y reinterpretada. Los rumores, las especulaciones, las conjeturas, todo se intensificaba día a día. La incertidumbre era la que reinaba. ¿Estaban juntos o no? Era todo parte de la estrategia de marketing de la serie. Era solo amistad. La verdad era un misterio, y todos estaban ansiosos por descubrirla. Y aquí es donde entra la sorpresa. No vamos a entrar en detalles específicos sobre los regalos materiales, porque, a decir verdad, la verdadera sorpresa no estaba en un objeto físico, sino en el gesto, en la intención, en el significado que tenía. Demet, con su regalo, le estaba dando a Can una señal, una pista, un indicio de lo que sentía por él. Era su forma de decirle que había algo más, que la conexión que tenían en la pantalla era algo real, algo que iba más allá del trabajo y la ficción. Según fuentes cercanas, el regalo era algo muy personal, algo que reflejaba el conocimiento que Demet tenía sobre Can, sobre sus gustos, sobre sus pasiones. Era algo que demostraba que ella lo conocía de verdad, no solo como compañero de trabajo, sino como persona. Era un gesto de cariño, de complicidad, de admiración. Era, en definitiva, una declaración silenciosa de sus sentimientos. Los testigos de aquella fiesta han contado que la reacción de Can fue indescriptible. Dicen que se quedó sin palabras, que sus ojos brillaron, que su rostro se iluminó de una manera que nadie había visto antes. Para él, la sorpresa de Demet fue una confirmación, una validación, una señal de que sus sentimientos eran correspondidos. Era la prueba de que no estaba solo en esa atracción, en esa conexión tan fuerte que sentían. Era la confirmación de que lo que vivían en la pantalla no era solo ficción, sino algo que trascendía la realidad. La emoción era palpable en el ambiente. Los presentes sintieron la magia que se había creado entre ellos. Era un momento íntimo, especial, lleno de sentimientos. Un momento que sin duda marcaría un antes y un después en la vida de ambos. Después de la fiesta, la atención mediática se intensificó aún más. Las fotos de ellos juntos, los rumores, los comentarios de los fans, todo subió de nivel. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se volvieron locos. Todo el mundo quería saber más, quería saber qué estaba pasando entre Demet y Can. La expectativa era enorme, la curiosidad insaciable. Y aunque ellos seguían sin confirmar su romance, los hechos hablaban por sí solos. Se les veía juntos en más ocasiones, compartiendo momentos especiales, demostrando cada vez más complicidad. La sorpresa del cumpleaños de Can, de alguna manera, fue el detonante, el punto de inflexión, el momento en que la historia de Sanem y Can, la de la ficción, comenzó a mezclarse con la historia de Demet y Can, la de la vida real. Las fotografías que se filtraron, los comentarios que surgieron, las anécdotas que se contaron, todo confirmaba la conexión, la complicidad, la atracción. Se les vio en cenas románticas, paseando por la ciudad, disfrutando de momentos de ocio juntos.
Cada vez era más evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. El misterio se desvanecía, y la realidad se abría paso. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Se consolidó ese romance? Bueno, la respuesta es un poco agridulce. Aunque hubo momentos de felicidad, de complicidad y de ilusión, la relación no duró mucho tiempo. Por diversas razones que involucran agendas apretadas, presiones mediáticas y, probablemente, diferencias personales, el romance llegó a su fin. Pero eso no quita que haya sido una historia especial, que haya dejado una huella en el corazón de los fans y que haya demostrado el poder que tiene la química y la conexión humana. La presión mediática fue implacable. La exposición constante, los rumores, las críticas, todo contribuyó a desgastar la relación. Además, las agendas apretadas, los proyectos profesionales en diferentes países, dificultaban mantener la llama encendida. La incompatibilidad de caracteres también pudo haber sido un factor determinante. Y es que al final, lo que importa es que dos personas se conocieron, se gustaron y vivieron una historia de amor, por corta que fuera. Y la sorpresa de cumpleaños de Can Yaman fue sin duda un momento clave, un punto de partida, un instante que cambió el rumbo de sus vidas y que, de alguna manera, marcó el destino de su historia. Esa historia, aunque breve, dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores. La magia de su romance, la complicidad que irradiaban, la ilusión que generaron, todo eso permanecerá en la memoria colectiva de los fans de Erkénticos. Es fascinante, ¿verdad? Como un gesto o una sorpresa, puede cambiar el curso de los acontecimientos. Y en este caso fue algo que de seguro quedará en la memoria de los fans de Erkénticos para siempre. Un cumpleaños, un regalo, un gesto, y el amor se hizo presente aunque fuera por un tiempo. Lo que nos demuestra que la vida, como las telenovelas turcas, está llena de sorpresas, de giros inesperados y de momentos que nos marcan para siempre. Y aunque el final no siempre es el que esperamos, la experiencia, el amor, la pasión y la emoción que vivimos en el camino son lo que realmente importa. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Es un relato lleno de amor, drama y, por supuesto, de esa magia que solo las telenovelas turcas saben crear. Y ahora, para no hacer este vídeo más largo, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Si fue así, no olviden dejarme un buen me gusta para saber que les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que sean fans de estas historias, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por favor cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia. ¿Creen que fue un lindo romance? ¿Qué opinan de la sorpresa de Demet? ¿Les gustaría que hable de otros momentos importantes en la vida de estas estrellas? Sus comentarios son muy importantes para mí. Quiero saber qué piensan. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus recuerdos. Compartan conmigo sus sentimientos sobre esta historia. ¿Qué fue lo que más les emocionó? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Creen que podrían haber estado juntos por más tiempo? Cuéntenme todo. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.